Bien, en el último slide hablábamos de los tumores benignos, pero que predisponen a desarrollar malignidad. Entre el más frecuente de ellos tenemos el adenoma velloso. Vamos a hablar brevemente porque es un recordatorio nada más. La lesión tumoral endoscópicamente la observamos con una lesión polipoide que ha crecido hacia la luz, con prolongaciones vellosas, como vemos en la parte superficial de manera irregular, en la parte histopatológica se observa claramente las vellosidades. Esto es en estadio temprano, pero en estadio avanzado lo podemos observar de esta manera. Es una lesión ya que probablemente en alguna de las áreas ya tengan procesos displásicos severos. Este tumor más o menos mide de 1 a 10 centímetros de diámetro. El que estamos viendo aproximadamente mide 10 centímetros en el corte sagital. Se da el 75% en el recto sigmoides. Son sésiles, como ustedes ven, no tienen pedículo o tallo, son sésiles. Tiene un aspecto en coliflor, como lo observan claramente, tiene un aspecto en coliflor con prolongaciones digitiformes, papilares digitiformes. Las papilas están revestidas por un epitelio displásico de alto grado. Como ustedes ven, el epitelio está columnar poliestratificado con núcleos hipercromáticos y displasia de alto grado, displasia severa. Bien, pero lo que hay que tomar en cuenta es la poliposis adenomatosa familiar. Los pólipos adenomatosos y amartomatosos de colon son afecciones premalignas. El intervalo en el que degeneran a cáncer más o menos está en el orden de 5 a 25 años para que ya este pólipo adenomatoso se transforme en un adenocarcinoma. Es un trastorno autosómico dominante en el que los pacientes van a desarrollar numerosos adenomas colorectales. Durante la adolescencia, este adenocarcinoma se va a desarrollar el 100% de los casos de los pacientes que tienen antecedentes de poliposis adenomatosa familiar, que no han sido tratados antes de los 30 años y casi siempre antes de los 50 años. La colectomía profiláctica es el tratamiento. Hoy por hoy en Europa y en Estados Unidos, particularmente en Estados Unidos, aquel paciente que ya tiene pólipos y que tienen adenomatosos y que tienen antecedentes de poliposis adenomatosa familiar, pues naturalmente van a desarrollar este tumor. Los pólipos adenomatosos, para ser una lesión eminentemente predispuesta a desarrollar cáncer, tiene que estar en un número superior a 100 aproximadamente, ¿no? Es un trastorno hereditario autosómico dominante de penetrancia hasta el 100%. Entonces, el 80% hay antecedentes familiares, el 10 al 30% hay mutaciones nuevas. Uno en 10.000 nacidos vivos van a presentar probablemente esta lesión. Es la causa del 1% de los carcinomas colorectal. La edad promedio para detectar los pólipos es alrededor de los 15 años. El 15% tiene la evidencia de pólipos a los 10 años de edad. El 75% va a tener evidencia a los 20 años de edad. El 90% va a evidenciarse a los 30 años de edad. El carcinoma colorectal va a aparecer de promedio entonces a los 35 años. Y aquí lo vemos, miren esa cantidad de pólipos, miren,
cómo han desarrollado, ahí hay más de 100, es una poliposis adenomatosa familiar, es sine qua non necesario la presencia de al menos 100 pólipos para el diagnóstico de poliposis adenomatosa familiar clásica, pero pueden encontrarse hasta varios miles inclusive. Son portadores de mutaciones a nivel del gen APC, eso es fundamental. Encontrar esa mutación en el gen APC prácticamente es candidato a hacerse la colostomía. La extirpación del marco cólico a donde esté involucrado es fundamental para impedir que desarrolle el adenocarcinoma colónico en unos 5 a 10 años. La colectomía, entonces, previene el cáncer colorectal. Esto es fundamental. La poliposis adenomatosa familiar, se observan cientos de pequeños pólipos, todos están algunos de ellos con adenomas de tipo tubulares, otros están intercalados con displasias que van desde displasia severa, hipercromasia, displasia moderada, atipismo, pleomorfismo. La mutación de los genes, el gen APC es importante detectarlo, que en el 75% de los casos hereditarios, el resto va a ser causado por mutaciones de novo, o sea, nuevas. Pero en el momento de que estas mutaciones de novo o nuevas se dan, entra en el porcentaje de los 75% en su descendencia que vaya a tener. La presencia de por lo menos 100 pólipos para ser poliposis adenomatosa familiar puede llegar a miles de dichos pólipos. Y ustedes ven en la parte histopatológica, fíjense que en la parte inferior se observan adenomas de tipo velloso, digitiforme, y en la parte superior derecha también, y todos ellos presentan núcleos con displasia y atipismo severo, hipercromasia, núcleos prominentes, pleomorfismo celular. En la parte del lado izquierdo, inferior izquierdo, se observan las criptas glandulares inferiores normales, y en la parte superior totalmente displásicos y anaplásicas. Y aquí vemos a mayor aumento la transformación de un adenoma polipoide en un adenocarcinoma. Si ustedes observan el pólipo del lado derecho, se observa el crecimiento exofítico. La parte es un poco sésil porque no tiene un pedículo largo, pero observen claramente que debería tener la parte de la mucosa, el epitelio, como está en el extremo derecho e izquierdo, una separación neta con lo que es la muscular de la mucosa y su mucosa, pero aquí en la lámina propia y en la submucosa está siendo invadida por estas glándulas malignas. ¿Sí ven? Se ve claramente cómo ha roto membrana basal, invadido la lámina propia e infiltrado hasta la submucosa. ¿Sí ven? Esto es un adenoma polipoide transformado en un adenocarcinoma. Bien, ahora vamos a hablar del adenocarcinoma de colon. Entonces, el cáncer de colon y recto es una neoplasia maligna muy frecuente, es la segunda en el mundo en cuanto a la frecuencia y mortalidad después del cáncer pulmonar. Primero el cáncer pulmonar, el segundo el cáncer de colon. La epidemiología está considerada como un producto de exposición a carcinógenos al ambiente. Etiopatogenia son adenomas y cáncer colorectal, cuyos pasos sucesivos van desde un adenoma, fenotipo de la mucosa normal e interacción con los factores genéticos que ya hemos hablado,
y los ambientales. El gen que de preponderancia e importancia mayúscula es el APC. El gen APC se da una mutación en el cromosoma 5, brazo largo 21, que codifica una proteína ácida de amino en 2843 y que es muy importante la transducción de las adherencias y las señales de la célula de la beta-catenina. En su blanco río bajo de comandante. Esto es una expresión genética. El APC de los genes supresor del tumor, al mutarse este gen supresor del tumor, es el gen que vigila que no se desarrolle el tumor. Hay una pérdida de este gen y por lo tanto va a tener acontecimientos más tempranos camino al carcinoma colorectal cromosómico del tumor con inestabilidad a nivel de carcinoma intraepitelial. Generalmente el gen APC, que significa Adenomatous Polyposis Coli, tiene una localización en el cromosoma 5, brazo largo 21. El gen consta de 15 axones. Está formado por 2.843 aminoácidos y su función no está del todo definida. Se sugiere que regula la beta-catenina como las proteínas del citoesqueleto. Las mutaciones, se han descrito mutaciones en cáncer colorectal que afectan a los aminoácidos que están en el orden del 890 a 1422. Bien, aquí tenemos la secuencia que se da desde una mucosa normal a una mucosa en riesgo, al desarrollo del adenoma y finalmente al desarrollo del carcinoma. Con una mutación en la línea germinal heredada o somática adquirida. Los genes supresores del cáncer, el primer golpe es a nivel del APC, el cromosoma 5. Las anomalías de la metilación con inactivación de los alelos normales es el segundo golpe del gen APC en la beta-catenina. Y luego se produce la mutación de los protogen KRAS en el cromosoma 12, brazo corto 12. La pérdida homocigota de genes supresores tumorales adicionales a la sobreexpresión del COX-2 va a estar también acompañada de mutaciones en el P53, cromosoma 17, el LOH, cromosoma 18, y el SMAD2 y 4. Las mutaciones adicionales con alteraciones cromosómicas graves se le da en la telomerasa y muchos otros genes, hasta naturalmente pasar de un adenoma plano a un adenoma polipoide, luego a un adenoma plano excavado y finalmente un adenocarcinoma. La secuencia de adenoma carcinoma está en una predisposición hereditaria del síndrome de Lynch. La falla germinativa, no sistema de reparo. Más o menos va a durar aproximadamente 40 años en desarrollarse el tumor hasta tener un epitelio hiperproliferativo. Y unos 2 o 3 años a que se desarrolle del adenoma plano a un adenoma precoz, a un adenoma intermedio y a un adenoma tardío, aproximadamente 2 a 3 años posteriores. Y finalmente desarrolle el adenocarcinoma, 43 años en total. Y ahí vemos que la mitad del adenoma se transformó en un adenocarcinoma con ruptura de la membrana basal e infiltración a la submucosa, pasando inclusive infiltrando la capa muscular
propia. Es decir, comienza a invadir a esa capa muscular propia. La sobreexpresión del gen APC, sobreexpresión del COX-2, del KRAS, del DCC y la mutación del P53. Para llegar en ese momento a una posibilidad que se dé metástasis a nivel hepático. El cáncer de colon, lo que hay que saber son factores de riesgo, antecedentes personales de cáncer colorectal, sobre todo si antes de los 50 años se da esta poliposis heredofamiliar. Las personas enfermas con enfermedad inflamatoria intestinal, llámese enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o pólipos adenomatosos, son pacientes que predisponen a desarrollar este cáncer colorectal, mayores de 50 años de edad. El 5% de los casos ocurren de predisposición genética cuando en la línea familiar hay poliposis familiares o aquellos que desarrollaron cáncer de colon no polipoideo. Los síntomas que da la alerta son dolor abdominal, sangre en las heces, cambio del ritmo intestinal, constipación o diarrea, heces delgadas, pérdida de peso y anemia y cansancio. La localización generalmente lo vamos a encontrar más frecuentemente en el colon descendente. También se puede encontrar a nivel del ciego y también en la parte del recto. Pero la mayor frecuencia la encontramos en el colon descendente. Esta lesión va a tener sus etapas de desarrollo. El tratamiento de cáncer de colon depende de la etapa el momento en que se diagnostica, que está directamente proporcional con el pronóstico que va a tener el paciente. Por eso, cuando exista los cambios en el hábito intestinal con diarrea o presión en el vientre, presencia de sangre en las heces, visita frecuente al baño con evacuación incompleta, dolor de molestia abdominal, pérdida de peso, cansancio, debilidad y anemia ferropénica intensa, entonces es mandatorio hacer una endoscopía digestiva baja, una colonoscopía, para detectar algún tumor, ya sea en el recto, colon descendente, colon transverso o colon ascendente, de cualquier área, hasta eliminar alguna posibilidad de que hayan adenomas, pólipos o carcinomas, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta, mientras más temprano se realice el diagnóstico, va directamente proporcional a recuperar su estado de salud. Mientras más avanzado, como vemos acá, el cáncer es infiltrante y puede llegar inclusive a invadir la serosa, como está en etapa 3. Cuando ya invade la serosa, ya todos los capilares y también los conductos linfáticos ya han sido infiltrados, por lo tanto es probable que ya esté dando metástasis, aparte de la infiltración a órganos vecinos en etapa 3. El pronóstico también es muy malo en esa etapa. Los síntomas generales van a ser astenia, anorexia, pérdida de peso, fiebre. Cuando se produce en el colon izquierdo, va a haber rectorragia, cambios de ritmo en la deposición, estreñimiento, falsa diarrea, obstrucción intestinal, dolor cólico, distensión abdominal, vómito. En el colon derecho, en cambio, va a haber hemorragia oculta, porque está en el ciego, hasta que llegue a defecarse, hay hemorragia oculta, es decir, tiene que buscarse sangre en las heces, porque se da un caso de sangre oculta o
porque se vea la melena, una de dos. Eh, Síntomas de anemia crónica, anemia ferropénica, indudablemente porque está sangrando constantemente y puede en un determinado momento darse una perforación de tipo intestinal. Es raro porque con el desarrollo de la colonoscopía se ha podido dar diagnóstico cada vez más temprano. Y finalmente el cáncer de recto, que es una urgencia rectal con tenesmo y diarrea con moco y sangre. El cáncer rectoiano es lo que hemos visto ya, eliminación de secreciones, bulto a nivel del ano. Eso es lo bueno que es, dentro de lo malo del cáncer, es que a nivel del recto va a producirse un bulto que va a implicar que sospeche de que se trata de una masa tumoral con irritación a nivel de la región anal. El cáncer izquierdo va a tener alteraciones del calibre de la AES, diarrea, estreñimiento, heces acintadas, sangre con mezcla con heces, eliminación de las secreciones y pérdida de peso. El colon derecho, anemia crónica, masa palpable en la zona del apéndice. Pueden dar unas masas de tipo polipoides y grandes en la región del el ciego puede infiltrar inclusive hasta el apéndice en esa región. Pueden reducir el riesgo. ¿Cómo se puede controlar o aquellos que tienen antecedentes familiares de cáncer colorectal? Evitar la obesidad. Reducir el consumo de azúcares refinados, consumir menos carnes rojas, ¿no? Y más pescado, es decir, carnes blancas, pollo, pescado. Aumentar el consumo de frutas y verduras y realizar actividades físicas. Le puedo decir que en nuestro país el índice más alto de cáncer de colon se da en la sierra, porque lastimosamente ellos comen hornado o cuy. Un día alternado, hornado, cuy, cuy hornado, y muchos carbohidratos, mote, papas, también pan, muchos son ávidos del pan, y comen muy pocas verduras y muy poca fruta. Y aparte de eso, pues naturalmente no comen casi pescado ni carnes blancas, porque comen carnes rojas predominantes. Entonces, en la sierra es casi el doble de incidencia del cáncer, doble o el triple de incidencia del cáncer de colon en relación a la costa. Bueno, entonces aquí vemos que el cáncer de colon va a iniciarse como una lesión de tipo polipoide, como una masa blanquecina, grisácea, que va paulatinamente invadiendo hacia la submucosa. La modificación de Duke, vemos que el cáncer, primero en estadio A, va a haber un cáncer que más o menos infiltra la lámina propia, infiltra hasta la submucosa. El B1 llega a infiltrar, aparte de la submucosa, infiltran la capa muscular propia. En estos dos, en el que infiltra la submucosa o infiltra la muscular propia, los ganglios están negativos. No ha llegado a invadir los ganglios linfáticos o los nódulos linfáticos. El B2 ya hay una invasión a toda la capa muscular y la serosa. Llega hasta la serosa, pero afortunadamente todavía no hay invasión a los ganglios linfáticos. El C1, en cambio, ha invadido. Estos son agresivos porque ya han invadido mucosa, submucosa, capa muscular propia y ya
hay una invasión temprana a los ganglios linfáticos zonales o periféricos. Y el C2 finalmente ha invadido todas las capas hasta llegar a la serosa, sobrepasa la serosa y hay invasión a los órganos vecinos y también a los ganglios linfáticos periféricos. Esta es la modificación de Dukes. Y ahí vemos los estadios, ¿no? Como hemos ido hablando, parecido a lo que el estadio 2, que son mucosas, capas musculares, 3, que invaden la serosa, pero comienzan a tener positivo ahí ya los ganglios linfáticos positivos a partir del estadio 3, estadio 4 con ganglios linfáticos y finalmente se va a diseminar a otros órganos. En el estadio 4 ya ha invadido toda la pared y hay metástasis a distancia. Y ahí vemos cómo a través de los capilares y los conductos linfáticos son las vías sanguíneas y linfáticas de diseminar el cáncer. Y estos capilares y estos linfáticos pueden estar desde la submucosa, la capa muscular, y invadir a través de esos capilares hasta llegar a los conductos linfáticos o vasos sanguíneos de mayor calibre. Y ahí, pues naturalmente, están los estadios que los hemos ido mencionando. Entonces, en la clasificación de Asler-Kohler, los tumores van a estar limitados a la mucosa, puede estar limitado a la capa muscular, el B1 a capa muscular propia, el B2 capa muscular sobrepasa la capa muscular propia, el B3 a los órganos adyacentes, el C1 hay metástasis ganglionar, C2 ha sobrepasado la pared y hay metástasis ganglionar, y C3 ha infiltrado órganos adyacentes con metástasis ganglionares. Bien, en la parte endoscópica encontramos así una carcinoma exofítico polipoide del ciego y colon ascendente. Miren, esto de aquí en el colon derecho, como el ciego es una cámara con una obstrucción amplia, el tumor se desarrolla como una masa tumoral polipoide, infiltrante, sésil, que tiene un color blanco grisáceo, que tiene amplias zonas de ulceraciones y hemorragia, ¿no? Están constantemente sangrando. Las lesiones son multilobuladas, infiltrantes, consistencia dura, cauchosa. La masa puede ocupar gran parte de la luz, de la obstrucción a nivel del ciego, y puede infiltrar inclusive la región rectal. Entonces, en cambio, en el cáncer del recto, la situación cambia porque el espacio es menor y el tumor tiende a infiltrar de manera concéntrica o en servilletero. ¿Sí ven? Lo rodea completamente, dando un aspecto de esos servilleteros, donde ustedes ponen la servilleta que es totalmente anular, ¿no? Observen acá en el recto lo mismo, es un crecimiento anular o en servilletero, igual irregular, blanco grisáceo, erosivo, ulcerado y hemorrágico. La diferencia entonces de que el colon del lado derecho crece de manera exofítica y el colon del lado izquierdo crece de manera concéntrica, anular o en servilletero. Y aquí lo vemos, el carcinoma anulares, como anillos anulares, de manera que produce una constricción, ¿no? Es decir, hay un estrechamiento de la luz. Miren, observen en los tres
desarrollos de estos tumores. Hay un estrechamiento de la luz, tiene una constricción en servilletero con estenosis luminal del colon distal, ¿no? Hay una estenosis por una constricción de la masa tumoral en servilletero. Entonces, los estadios clínicos van de acuerdo al grado de invasión de la pared. Tenemos estadios que van desde el 1 hasta el 3, que ya hemos ido mencionando, en la cual el 3 ya invade la serosa, ya ha invadido los ganglios linfáticos y ha dado metástasis. Y ahí vemos la masa exofítica polipoide del carcinoma del colon ascendente. El colon ascendente del ciego y colon ascendente es polipoide. Miren, ahí ven un crecimiento exofítico, polipoide, en coliflor. Miren cómo tiene un aspecto vegetante o en coliflor. El estadio temprano del lado izquierdo y el estadio avanzado que ya prácticamente ha ocupado toda la luz. Miren, con múltiples proyecciones polipoides, vegetantes, papilar, en forma de coliflor. Ahora de nuevo, para que comparen el cáncer de colon izquierdo, carcinoma descendente, la porción de la región rectal es mucho más todavía pronunciado y vemos que es circunferencial en servilletero, que ha reducido totalmente la luz. Es de tipo anular. Y la pared sumamente rígida, desmoplástica, cauchosa, dura, y abarca toda la pared y tiene un color blanco parduzco. Ahí está según las etapas. Y el pronóstico que tiene en número de años superior a 5 años, la supervivencia. Y vemos que en el estadio 1, estadio 1, 2A, 2B, tiene una supervivencia que va desde los 58 a 74% mayor a 5 años de supervivencia. Pero en cambio, en los estadios muy elevados, que ya ha infiltrado masivamente toda la pared y dar metástasis a distancia, apenas llega a una supervivencia del 5% y si llega hasta la serosa, del 28%. Entonces el pronóstico radica en el estadio temprano que se dé para poder manejar, que puede ser desde una mucosectomía con polipectomía cuando está en estadio 1 o 2A y que pueden curarlo por vía endoscópica. No así los estadios muy avanzados que se hace tan solo una biopsia para ver y correlacionar con el grado de infiltración y histológicamente qué tipo de tumor es el que está invadiendo. Y aquí tenemos el adenocarcinoma formado por criptas, por glándulas de epitelio columnar revestidas por un epitelio poliédrico, poligonal, con nucleolos prominentes, pleomorfismo nuclear. Va desde una estructura bien diferenciada en que se alcanzan a ver las glándulas, a pobremente diferenciada en que se observan solo células epiteliales malignas, como lo vemos del lado derecho, el moderadamente diferenciado del lado izquierdo, que vemos las luces, ¿sí ven? Y se ven que están rodeados por células epiteliales columnares poliédricas, y del lado del cambio derecho, en que no vemos luces glandulares, pero vemos células epiteliales infiltrantes y malignas. Algunas tienden a formar las glándulas una lesión quística de una gran producción de mucina, y a veces flotan en estos lagos de mucina que se forman células en anillo de sello, que no son más que el desprendimiento de las células epiteliales malignas. Y aquí vemos el adenocarcinoma de colon
de los cuales podemos encontrar desde un bien diferenciado, que está del lado izquierdo, a un moderadamente diferenciado del lado derecho. Fíjense cómo invade la capa muscular propia, forma un marcado edema y una reacción desmoplásica con fibroblastos y fibras de colágeno que lo rodean. El tratamiento, la colectomía sigmoidea, a través de la parotomía mediana o resección colónica con márgenes libres. Entonces se hace la resección a través de la colectomía, ¿no? Se extirpa dejando márgenes libres de lesión tumoral y luego haciendo la anastomosis. Pues esa es la manera que se da en estadios tempranos, ¿no? En estadios medianamente tempranos y medianamente tempranos. Se interrumpe totalmente la continuidad colónica al resecarse. Puede realizarse cualquier segmento de colon a donde se encuentre el tumor. Tienen por objeto derivar el contenido intestinal a casos de resección o patologías distales. ¿Qué se hace? Una colostomía doble, es decir, una eventración del colon hacia la pared. En este caso se puede hacer doble en caso de que amerite, con estomas, que viene a ser eventración hacia la piel, estomas diferentes que elimina las heces en una funda colectora que se le pone al paciente y otras en una fístula de la mucosa. La resección colónica sin condiciones para realizar anastomosis satisfactoria. Y ahí vemos los tipos de cirugías con estomas que se pueden hacer dobles para, de acuerdo al segmento que se extirpe, en el que la masa tumoral se ha hecho presente. Están los diversos estomas para poner las fundas colectoras que se pueden hacer con derivaciones quirúrgicas de diferentes autores. Bien, el otro tipo de pólipo es el pólipo amartomatoso. El pólipo amartomatoso es el poliposis juvenil. Afortunadamente es un tumor benigno, polipoide, pediculado, y histológicamente es totalmente benigno. Solo en raras oportunidades, menor del 5%, se puede transformar en maligno. En los 25%, 98% son totalmente benignos y muchas veces en el momento del acto defecatorio, los niños al hacer un pujo, el bolo fecal hace que se rompa este pedículo y pueda salir espontáneamente, y muchas madres traen como una masa tumoral que ha expulsado al defecar sus hijos. Y se trata de esto, la mayor parte son pólipos juveniles, afortunadamente todos ellos benignos. Esto va a ser la causa de rectorragias, ¿no? Una rectorragia que va a llamar mucho la atención de este niño o este joven. Es pedicular, solitario, rojizo. Se puede observar en el recto sigmoide. Generalmente todos ellos son benignos. Las cristas están algo desordenadas. Contienen y presentan fundamentalmente dilataciones quísticas. Miren, múltiples dilataciones quísticas que también lo vemos acá. Múltiples dilataciones quísticas es característico en este pólipo juvenil. Y acá está señalado con círculos. Y alrededor de ellos se observa un infiltrado inflamatorio crónico linfoplasmocitario con zonas de angiogénesis y hemorragia. Las displasias son infrecuentes, casi no se da displasia, ¿no? Es el diagnóstico que hay que hacer diferenciar con el pólipo inflamatorio. Ahí vemos el pólipo juvenil
con las descripciones que hemos hablado, dilataciones quitas que contienen detritos celulares. Bien, el otro lesión tumoral amartomatosa es el síndrome de Peutz-Jeghers. Peutz-Jeghers es una enfermedad autosómica dominante que se caracteriza de pólipos intestinales pigmentados, amartomatosos, que se asocian a múltiples depósitos de melanina en las uniones bucocutáneas, como vemos aquí en la boca. Miren, gran cantidad de melanina que aparecen después del nacimiento o en la niñez muy temprana. Las lesiones periorales pueden desaparecer con la edad, ¿no? Fíjense, en las encías también se observa. Es un proceso entonces de herencia autosómica dominante en el que destaca la presencia de léntigos. Estos son léntigos, todos estos pigmentos melánicos, léntigos periorificiales, muy evidente alrededor de la boca, en los labios, en la nariz, en la mucosa, en la punta de los dedos de la mano y de los pies. Se desarrollan también pólipos amartomatosos gastrointestinales concomitantemente a estos hallazgos a nivel de la mucosa. Si hiciéramos endoscopía digestiva, vamos a encontrar a estos pólipos amartomatosos gastrointestinales. Riesgo de carcinoma puede tener a presentar a estos pacientes, ciertos de ellos, carcinomas de páncreas, carcinomas de mama, de cuello uterino, de ovario, de testículo. Puede ser más elevado en la población en relación a la población normal. Entonces, es una herencia autosómica dominante, es un amartomas con predominio que se da con presentar también a nivel de intestino delgado, más que nada, con focos de adenomas. Tienen pigmentaciones mucocutáneas de marrón oscuro, periorificiales, palmares y plantares. Ven aquí los pigmentos en estos gráficos, en los labios, pigmentos en los dedos de la mano y la planta de los pies. Esto es característico, estos pigmentos melánicos, y ahí vemos en la parte superior, a nivel del intestino delgado, todos estos pólipos sésiles amartomatosos, todos ellos benignos, afortunadamente. La edad media de diagnóstico va desde 20 a 25 años. Puede producir obstrucción intestinal, intussusección, hemorragia, puede tener un riesgo elevado a desarrollar cáncer intestinal, otros digestivos, otros genitales, otros en mama, y la edad media de presentación de estos cánceres de 40 a 50 años. El tratamiento es la extirpación de los pólipos grandes, ¿no? Extirpación de los pólipos grandes, que son los que, si pasan de 1 centímetro, pueden tener tendencia a malignizarse. El cribado a través de EDA, de la colono en la adolescencia, de hallazgos a nivel ginecológico, urológico, son importantes para detectar o sospechar de esto todo. Aquí tenemos de nuevo los pólipos a nivel del intestino delgado, la formación de estos manchas melánicas que observamos en la región bucocutánea con melanina en la mucosa bucal, en las caras, en la mano, en los pies, en las regiones anales y genitales. Miren, aquí está en la punta de la nariz, en los labios, en la porción alrededor y cerca de las mejillas también, ¿no? Y están los pólipos adenomatosos de tipo amartomatosos de Peutz-Jeghers. A mayor aumento, miren que también en los pólipos tienen cierto pigmento melánico, como lo observamos acá. Y hay algunos que tienen esa pigmentación melánica. Ahora, en la parte histopatológica es algo muy característico lo que observamos aquí. ¿Por qué
estos pólipos, en la superficie de los pólipos, está recubierta por un estroma compuesto por haces de músculo liso. Miren, está la porción polipoidea, y estos haces de músculo liso que están centrados en la parte regional, en todo el medio de la cabeza del pólipo, de estos crecimientos o nuevos crecimientos de fibras musculares lisas, se distribuyen atravesando la lámina propia. Fíjense, se distribuyen atravesando la lámina propia. Mayor aumento lo observamos del lado derecho, claramente, como los músculos lisos van atravesando la lámina propia, dando una arquitectura glandular compleja y la presencia de músculo liso con son características de este pólipo. Miren cómo las fibras musculares lisas atraviesan o se introducen a las láminas propias. Claramente se observa en la micrografía del lado derecho y también en la del lado izquierdo. Las fibras musculares lisas atraviesan la lámina propia. ¿Ok? Y aquí lo vemos a menor aumento. El tallo pedículo, la cabeza del pólipo, miren, y las fibras musculares lisas que deberían estar linealmente centradas se introducen hacia la lámina propia. Claramente, este es el pólipo de Peutz-Jeghers. Bien, por otro lado tenemos un tumor que corresponde al tumor carcinoide de recto. Estos tumores son tumores neuroendocrinos que se dan en situaciones que ya lo hablamos previamente en tumores gástricos, ¿no? Son tumores submucosos, están radicados en las submucosas, comienzan en el cuello de las cristas a partir de las células neuroendocrinas, y son lesiones de color amarillo dorado, muy característico y que tienen una consistencia dura. Esta lesión ya la mencionamos o ya la hablamos cuando hablamos a nivel gástrico. ¿Se recuerdan? Como una masa con islotes, trabéculas, hileras de estructuras tumorales uniformes en forma y en tamaño, de núcleos cúbicos de citoplasma granular que tiene un aspecto de sal y pimienta. Está formado con un núcleo de cromatina moteada, redondo a ovalado, con mínimo pleomorfismo. Son muy uniformes en forma y tamaño y son positivos para sinatofisina y cromogranina A. Como estamos del lado izquierdo, la sinatofisina y la cromogranina A positivo. Y ahí vemos la formación de masas de células tumorales incrustadas en el tejido fibroso, con formaciones de islotes, trabéculas y hileras, como observamos acá, y láminas de células uniformes con citoplasma granular, rosado, rosa, los núcleos con cromatina moteada, redondeados a ovalados, dando aglomeraciones finas y gruesas que tienen el aspecto de sal y pimienta. Doctor, ¿a qué se refiere cuando dice patrón de sal y pimienta? ¿Perdón? ¿A qué se refiere el patrón de sal y pimienta? Esto, cuando ustedes observan, son estructuras de masas compactas que tienen como formaciones granulares, ¿no? Como poner un aspecto moteado, disperso, pero muy uniforme, muy homogéneo. Ya, gracias. ¿Ok? Bien, entonces ahora sí nos vamos a lo que es patologías intestinales.
para empezar los de esta semana. Están viendo, ¿no? ¿Están divisando todo? Sí, doctor. Ya. Ah, no, esto ya lo vimos. Tenemos que empezar con hepático. Perdón. Bien. Empezamos con patologías de hígado. Las primeras tipos de manifestaciones que vamos a tratar es sobre hepatopatías inducidas por fármacos. La hepatopatía inducida por fármacos aparece como consecuencia de una lesión histopatológica de la interferencia con fusiones hepatocelulares inducida por metabolitos reactivos generados durante la biotransformación de los medicamentos que tiene lugar a nivel de los hepatocitos. Entonces, ciertos medicamentos provocan o dan lugar a una reacción por fármacos que pueden clasificarse como predecibles o impredecibles. ¿Qué es lo que va a originar cuando se da esta reacción a los medicamentos? Una hepatitis por fármaco. La hepatitis por fármaco, también conocida como hepatitis tóxica o hepatitis medicamentosa, es una lesión inducida por fármacos con las siglas en inglés DILI, también conocida como hepatotoxicidad, que se refiere a una lesión causada por fármacos u otros agentes químicos. Una de las lesiones hepatocelulares que pueden dar es la hepatitis crónica, que corresponde a una hepatitis de tipo asintomática con una exposición continua a los medicamentos que se está suministrando al paciente, que pueden causar lesiones por mecanismos autoinmunes, ¿no? Puede que el paciente ya tenga una predisposición de tipo autoinmune y que estos den lugar a su manifestación como enfermedad. La solución que se tiene que dar en esos casos, cuando hay una reacción adversa por una reacción de mecanismo autoinmune, es retirar al agente causal para evitar esta reacción hepática tóxica que se va a dar por los medicamentos. Entre los fármacos que producen esta hepatitis crónica, tenemos alfa-metildopa, nitrofurantoína, minoxidilina, indometicina, diclofenaco, antagonismo del factor de necrosis tumoral, que corresponde al infliximab. Todos ellos pueden dar lugar a una hepatitis crónica medicamentosa. Se va a producir una toxicidad hepatocelular con aumento predominante de ALT y FA con toxicidad permanente, en la que sus funciones metabólicas hepáticas van a elevarse de 10 a 500 veces y de 5 veces en el FA. Va a haber lesiones precoces en individuos asintomáticos y cuadros similares de hepatitis vírica con insuficiencia aguda, fulminante, potencialmente mortal, en casos de que se dé esta lesión y que dé como consecuencia
una degeneración con tejido graso, ¿no? Con transformaciones de tejido graso, con degeneraciones que pueden ser causados por los niveles lipídicos que se van a encontrar, dando lugar a una degeneración celular, muerte y necrosis por apoptosis, necrosis focales, dispersas y masivas. La toxicidad puede ser predecible. Por ejemplo, en el paracetamol produce una necrosis hepatocelular extensa. Puede darse una lesión que si se suministra más o menos entre 15 y 25 gramos, una lesión grave o mortal en estos pacientes predispuestos a tener esta autoinmunidad. El alcoholismo puede hacer daños de 4 a 10 gramos, pero para estos pacientes, al administrarse paracetamol, fíjense que va a tener un mayor daño de 15 a 25 gramos. El metabolismo de la fase 1 se une a las macromoléculas celulares y causan estrés de tipo oxidativo. A las 12 o 24 horas en el paciente va a tener una sudoración, náuseas y vómitos después de habérsele suministrado el paracetamol. A los 3 o 4 días va a tener dolor en el hipocondrio derecho, ictericia, coluria, hemorragia, oliguria, hipoglucemia, acidosis, encefalopatía. A los 4 o 18 días puede llegar a presentar entre el 6 y el 25% estos pacientes una hiperagudización de la reacción autoinmune y puede llegar inclusive a fallecer por una afección de fallo renal, una miocardiopatía o una lesión hepática severa, insuficiencia hepática. La toxicidad no predecible, en la cual no va a existir una dosis mínima. Estamos hablando, por ejemplo, de isoniazida en tabletas de 100 miligramos. Entonces, hay también una toxicidad que puede en ciertos pacientes dar lugar a una reintroducción de fármacos aún a dosis menores. Van a producirse lesiones de tipo degenerativas con necrosis de las células hepáticas aisladas y dispersas en lobulillos, pero que en casos más graves va a provocar necrosis extensas y confluentes con hipersensibilidad de fármacos del individuo a la isoniazida. Y vemos aquí que existe una degeneración grasa de los hepatocitos y una mayor proliferación fibroblástica cicatrizal a nivel de las tríadas portal. La toxicidad hepática puede ser de tipo grave y es necesario suspender todo el tratamiento durante por lo menos 7 a 10 días, descartar una causa de daño hepático que puede ser probablemente diagnóstico diferencial. Por ejemplo, puede que no sea el fármaco, eso necesita, sino que tenga un paciente de hepatitis vírica A, B o C, o que haya tenido un uso simultáneo de otro fármaco potencialmente hepatotóxico, o que tenga anticuerpos antinucleares antimúsculo liso, antileucocitos. Y en la serología, el citomegalovirus y la mononucleosis es importante descartar también.
y también puede programarse una ecografía abdominal para estar seguro de que sea o no una toxicidad hepática grave por medicamentosa. Y no se trata de alguna de estas lesiones que hemos mencionado. El síndrome hepatotóxico, el hígado desempeña el papel más importante en que se respeta la respuesta tóxica frente a las actividades de diferentes xenobióticos. Su estudio toxicológico implica el conocimiento previo de las bases anatómicas y fisiológicas. El hígado es un órgano noble en la cual el cuerpo con mayor poder de regeneración. Por eso digo es un órgano noble porque tiene un poder de regeneración. Puede ser destruido el 90% antes que el mismo sea dañado definitivamente. Y el paciente subsiste a un 10%. El 10% restante puede regenerarse hasta ser un hígado completo de tamaño normal. Tiene ese potencial el parénquima hepático. Ahora, esta hepatotoxicidad medicamentosa va a originar inicialmente lo que se llama un hígado graso. Es un trastorno metabólico de tipo reversible que se caracteriza con la acumulación de grasa en el hígado con más del 5% de su peso. Y producir una inflamación a nivel de los hepatocitos sin que haya el consumo significativo de alcohol o medicamentos hepatotóxicos. Eso entonces, una de las primeras manifestaciones es el hígado graso. La hepatopatía inducida por fármacos y toxinas en las lesiones hepáticas constituye el 10% de las reacciones adversas medicamentosas a fármacos. La hepatitis crónica medicamentosa es indistinguible histológicamente y clínicamente de la hepatitis víricas crónicas. Por lo tanto, es importante valorar los marcadores serológicos de la hepatitis vírica para establecer la diferencia. El paracetamol, como ya lo vimos, es el principal fármaco que causa hepatopatía inducida por fármaco. Los patrones de lesiones de daño hepático por toxinas y fármacos son los siguientes. Puede originar una lesión de tipo colestásica. Puede originar una hepatitis colestásica. Puede originar una necrosis hepatocelular. Puede originar una esteatosis. Puede originar una reacción con granulomas. O puede originar una esteatohepatitis. Puede originar también una fibrosis y dar lugar a cirrosis. O puede originar granulomas reactivos y finalmente podría llegar a originar neoplasias o también lesiones vasculares. La hepatopatía crónica por vía frecuente de insuficiencia hepática. Y es el punto final de una hepatitis crónica inoxidable que termina en una cirrosis. Las causas más frecuentes son hepatitis crónica B y C, esteatosis hepática no alcohólica y hepatopatía alcohólica. La insuficiencia hepática es la consecuencia clínica más grave de la hepatopatía que puede dar resultado a una destrucción masiva del hígado, formando hepatitis fulminante, que representa la etapa terminal del daño crónico progresivo del hígado. Las alteraciones que causan la insuficiencia hepática
se engloban en las siguientes categorías. Primero, insuficiencia hepática aguda. Luego, hepatopatía crónica. Y finalmente, disfunción hepática sin necrosis evidente. La insuficiencia hepática aguda se define como una hepatopatía aguda asociada con encefalopatía y coagulopatía. Se produce a las 66 semanas después del diagnóstico inicial sin una hepatopatía previa. Se ha denominado también como una insuficiencia hepática fulminante. La patogenia de la insuficiencia hepática aguda es debido a necrosis masivas que se dan en los hepatocitos, principalmente por toxinas y fármacos, denominados daño tóxico directo, o bien por la combinación de este con la destrucción de los hepatocitos por mecanismos de tipo inmunitario, por hepatitis vírica combinada. Las causas de insuficiencia hepática aguda y su índice de incidencia, tenemos que el 50% de los casos se debe a una ingestión del paracetamol como principal factor para llegar a esta insuficiencia hepática. Paracetamol en un 50% de los casos. El 14% de los casos corresponden a envenenamiento por setas, armanitas faloides. El 4% por infecciones de virus como hepatitis A, B, C, D. El 8% por infecciones hepatitis B. A infecciones por hepatitis C rara vez. Y el 15% por hepatitis autoinmunitaria y otras causas desconocidas. Bien, ahora vamos a hablar de cirrosis. Doctor, Sí. Ya quedan 5 minutos y ahí viene la clase con el otro paralelo. Ya. Entonces voy a tener en cuenta para hablar 3 minutos más y en 2 minutos tomar la lista. Gracias, Pablo, por recordarme. Muchas gracias. Bien, cirrosis es la etapa, es una consecuencia de una hepatitis crónica. Normalmente tenemos el hígado, una degeneración grasa, y luego una fibrosis y finalmente una cirrosis. Entonces, esto correspondería al estadio final de cualquier enfermedad hepática, en la cual se va a desarrollar una fibrosis con nódulos regenerativos. Y esta fibrosis con nódulos regenerativos va a ser de carácter irreversible. Y puede predisponer a desarrollar todo esto una hepatitis crónica de tipo viral, por ejemplo, por hepatitis C, hepatitis B más que nada. Por ejemplo, aquí tenemos los daños que se producen a nivel hepático. Primero tenemos el hígado totalmente sano, luego esteatosis hepática, luego una fibrosis hepática, desarrollando poco una cirrosis hepática y luego finalmente potencialmente puede llegar a un cáncer hepático. Es la secuencia que normalmente se va a dar. Entonces, la cirrosis hepática es la consecuencia final de muchas enfermedades hepáticas crónicas que llevan a la pérdida de la arquitectura normal del hígado y una disminución progresiva de sus funciones. Cualquier en el curso de los años llegar a producir cirrosis. La cirrosis se define como una alteración estructural que aparece en el hígado. Las fundamentales
para desarrollar esta cirrosis son necrosis hepatocelular, fibrosis y nódulos regenerativos. A través de este proceso de lesión se va a dar una fibrosis hepática con cierto tipo de estimulantes o una estimulación particular. Los hepatocitos restantes a regenerarse y proliferar dan lugar a nódulos dentro de los límites impuestos por tabiques fibrosos. El resultado final, un hígado fibroso y nodular. Y luego una alteración de la interfase entre el parénquima y los espacios porta, dando lugar a una obliteración de los conductillos biliares, lo que va a originar o dar como consecuencia una ictericia. Bien, nos quedamos entonces en este slide, por favor. Estamos hablando del 22. El slide 22, por favor, me hacen acuerdo para continuar en las partes de esta semana, continúa a partir del slide 22. Bien, entonces voy a tomarle lista. Por favor, dice presente conforme lo llame. Aguirre. Presente, doctor. Alonso. Alonso. Presente, doctor. Ok, Andrade. Presente, doctor. Astudillo. Presente, doctor. Valda Presente, Estefanía. Y Pamela.